Gracias por vernos. Somos la Universidad Médica de YouTube. La demencia es una enfermedad que, una vez que la tienes, se considera el final. Si tú piensas así, la clase de hoy cambiará drásticamente tu vida y el futuro de tu familia. De hecho, solo con tener cuidado con cierto aspecto, es posible prevenir cerca del 40% de los casos de demencia. Se publicó un artículo importante sobre esto y no solo ocurre en el extranjero. Es un artículo japonés de 2025. Hoy presentaré las 4 principales causas de demencia que más preocupan a los japoneses. Hay muchas causas que sorprendentemente no son muy conocidas, así que por favor quédate hasta el final. Si ignoras esto y dejas de lado los resultados de tus chequeos médicos pensando que no pasa nada, tu cerebro irá deteriorándose poco a poco. Por el contrario, si prestas atención a estos puntos, puedes reducir drásticamente el riesgo. Así que vamos de una vez. Las 4 principales causas de riesgo de demencia en los japoneses, la número 4 es el aislamiento social. Si al escuchar esto pensaste, vivo solo, entonces estoy en riesgo, no te preocupes. Vivir solo no significa automáticamente no es malo estar solo. El problema es la poca conversación con otros. Estar aislado es no tener con quién hablar ante un problema. Muchos asocian lo bueno para la demencia con alimentos o suplementos, pero la conexión social es lo mejor para el cerebro. Esto se comprobó en un estudio en Inglaterra. Un estudio a gran escala con 460.000 personas mostró que quienes están socialmente aislados tienen un riesgo de demencia aproximadamente 1.26 veces mayor que quienes no lo están. Y lo más sorprendente es que la soledad y el aislamiento pueden acortar la esperanza de vida. Se dice que el impacto es tan perjudicial para el cuerpo como fumar 15 cigarrillos al día. La razón es simple. Conversar es como un entrenamiento cerebral. Interpretas gestos, eliges palabras, recuerdas experiencias y controlas emociones. Cuando estás conversando, realizas todas estas tareas a toda velocidad. En otras palabras, cuando estás aislado, no puedes hacer este entrenamiento cerebral al máximo. De hecho, en mi consulta he tenido pacientes que decían que después de jubilarse, cuando el trabajo era su razón de vivir, sus oportunidades de hablar con otras personas disminuyeron drásticamente y que últimamente, aunque intentan conversar, simplemente no les salen las palabras. Hay esperanza. Hay datos que muestran que incluso esas personas mejoraron sus funciones ejecutivas al aumentar la interacción social. Así que hay 3 medidas que puedes empezar a tomar desde hoy. La primera es programar citas para reunirte con otras personas. La segunda es que no necesitas tener conversaciones largas, pero sí debes procurar tener aunque sea charlas cortas. Y la tercera es tener y mantener un rol en la sociedad. En cuanto a la primera medida de programar citas, si solo te reúnes con personas cuando tienes ganas, puede que termines posponiéndolo porque a veces da flojera. Por eso, después de ver este video, haz el esfuerzo consciente de contactar a un amigo con el que no hablas hace tiempo, llama a un familiar o haz una cita para salir a comer con alguien. Incluso si es solo 15 minutos una vez a la semana, trata de hacer planes. Y la segunda, no tienes que tener conversaciones largas. Si intentas hablar mucho con alguien después de mucho tiempo, puedes terminar cansado. Por ejemplo, al sacar la basura, saluda a los vecinos con un hola o hace calor, ¿verdad? Eso basta. Lo importante es tener un rol. Tras jubilarte, los roles y contactos sociales suelen reducirse. Incluso tareas como sacar la basura o llevar y recoger a familiares son valiosas. De hecho, hay una relación en la que las personas que organizan actividades de voluntariado tienen un menor riesgo de demencia que aquellas que solo participan. Por eso, asumir algún rol es importante. Los 4 principales riesgos de demencia para los japoneses. El tercero es este. Es el colesterol. De hecho, el colesterol por sí solo ocupa el tercer lugar, pero si se combina con cierto factor, supera por mucho al primer lugar. El mayor riesgo de demencia en Japón se revela. Hoy mencioné los 4 principales. El quinto es la diabetes y el sexto es la hipertensión. El colesterol, la diabetes y la hipertensión no son enfermedades distintas. La arteriosclerosis, es decir, estas son 3 enfermedades representativas que tienden a dañar poco a poco las paredes de los vasos sanguíneos. Así que, aunque es difícil calcularlo, al sumar estos 3 riesgos, su impacto supera el 10% y rebasa al primer lugar del ranking. Se ha comprendido bien el riesgo de demencia asociado al colesterol y azúcar en sangre. Un estudio en Corea con más de 1.800.000 personas mostró que niveles altos de colesterol LDL aumentan el riesgo de demencia. En un metaanálisis confiable con más de 2.300.000 personas con diabetes, se halló que el riesgo de demencia aumentó
1.73 veces. ¿Por qué el deterioro de los vasos sanguíneos causa demencia? Imagínenlo. Piensen en el cerebro como una computadora de altísima funcionalidad, y los vasos sanguíneos que nutren la computadora son, en otras palabras, los cables de alimentación. Así que, aunque la computadora, es decir, el cerebro, funcione muy bien, si esos cables de alimentación se cortan, la electricidad deja de llegar, ¿verdad? Eso mismo es lo que sucede en el cerebro. La presión arterial, el colesterol y el azúcar dañan gradualmente los vasos sanguíneos cerebrales, elevando el riesgo de demencia. Sin embargo, existen investigaciones prometedoras. El estudio Sprint Mind, con 9.300 participantes, mostró que quienes bajaron su presión arterial redujeron en 20% el riesgo de deterioro cognitivo leve, comparado con quienes no la bajaron. Si cuidamos los vasos sanguíneos, también protegemos el cerebro. El artículo mencionado al inicio también aborda esta esperanza. De todos los factores de riesgo de demencia, si la población japonesa hiciera un pequeño esfuerzo, si todos mejoran su estilo de vida y reducen un 10% el riesgo de demencia, Japón podría tener 200.000 pacientes, menos equivalente a 4 Tokyo Dome. Así de grande es el impacto de los hábitos en la demencia. Con solo reducir el riesgo de demencia en un 10%, se puede disminuir la cantidad de personas con demencia de esta manera. Así que no pienses que tener la presión alta o el colesterol alto significa que ya no hay nada que hacer. Por favor, revisa los videos anteriores de la Universidad Médica de YouTube sobre estos temas. Nunca es tarde para empezar. Consulta la descripción o la tarjeta arriba tras el video. En la Universidad Médica de YouTube, médicos que atienden a pacientes con demencia comparten información actualizada y clara. Me haría muy feliz si te suscribes al canal antes de que se te olvide cuál es. Ahora, retomando el tema, los 4 principales riesgos de demencia en los japoneses. El segundo lugar es la falta de ejercicio, la falta de actividad física. Creo que muchos se sentirán identificados. Aproximadamente el 75.9% de los japoneses entran en esta categoría de falta de ejercicio. ¿Por qué es el segundo lugar? Según los estudios, las personas que realizan más actividad física, solo por eso, el riesgo de demencia fue cerca de 26% menor. Esto se debe a que el ejercicio beneficia factores como presión arterial, azúcar en sangre y colesterol, relacionados con la arteriosclerosis. Yo creo que la mejor medicina que existe en este mundo es la receta de hacer ejercicio. Cuando se habla de demencia, muchos piensan en entrenamiento cerebral, ¿no? Pero todos ustedes ya tienen un buen cerebro como si fuera una buena computadora. Lo importante es mantener flexibles y jóvenes los cables de energía, es decir, los vasos sanguíneos que corren por ahí. Eso es lo más importante. Antes he subido videos de ejercicio y hay programas para ejercitarnos juntos. Lo sorprendente es que la pérdida de audición es una causa. ¿No les parece inesperado? De hecho, suele pasarse por alto la dificultad para oír. Incluso cuando sus familiares van al hospital, rara vez consultan sobre la pérdida de audición. Aunque se enfocan en cuidar los vasos sanguíneos, a menudo olvidan los oídos. 700.000 personas, incluso en estudios a gran escala que reunieron a 700.000 personas, se ha descubierto que quienes tienen pérdida de audición tienen un riesgo de demencia aproximadamente 1.6 veces mayor que quienes no la tienen. Hay 3 razones principales para esto. Las causas son sobreesfuerzo cerebral, falta de estímulos y aislamiento. Es como la cuarta causa que mencioné. Veamos cada una. Cuando hablamos de fatiga cerebral, significa que cuando es difícil escuchar, se usa demasiada energía en tratar de entender lo que se oye, y entonces es más difícil dedicar recursos a recordar lo que se escuchó o a pensar en ello. En otras palabras, es fácil que se produzca fatiga auditiva. Y en segundo lugar, cuando es difícil oír, las conversaciones no fluyen y poco a poco las oportunidades y el tiempo para conversar disminuyen. Así se pierden las oportunidades de ejercitar el cerebro a través de la conversación. Y el tercer punto es el aislamiento. Como cada vez es más difícil escuchar y escuchar también cansa, uno empieza a evitar reunirse con otras personas, lo que lleva al aislamiento del que hablé en el cuarto punto. Y además, Japón es considerado un país rezagado en el uso de audífonos. Solo el 15% de las personas con pérdida auditiva usan audífonos. El simple hecho de tener un audífono puede ser la mejor manera de prevenir el riesgo de demencia en el futuro. No ignores esa sensación de que escuchas un poco menos y por favor empieza a cuidar tus oídos desde joven.
Hasta aquí hablamos de prevención. Ahora quiero decirles algo importante. Proteger vasos sanguíneos y cuidar los oídos es esencial, pero lo fundamental empieza aquí. Mencioné que el 40% de la demencia se puede prevenir, pero eso implica que el 60% no se puede evitar. Están aprendiendo. Son personas que, por así decirlo, tienen una gran motivación por aprender. Si tú o alguien desarrolla demencia, no es por falta de ejercicio ni por no esforzarse suficiente. No quiero que culpen a las personas a su alrededor, porque, como mencioné antes, más de la mitad de los factores de riesgo de la demencia no se pueden prevenir. ¿Qué significa que no se puede prevenir? Significa que simplemente envejecer y vivir mucho tiempo ya es un factor de riesgo para la demencia, y también existen factores genéticos. El esfuerzo individual solo aporta un 40%, por lo que además de promover la prevención de la demencia, es igual de importante crear una sociedad que apoye a quienes la padecen y buscar cómo evitar su avance. Si en la sociedad existe la idea de que desarrollar demencia es el final, cuando alguien realmente la padece, le resulta difícil salir en público. Si las personas y la sociedad piensan que está bien aunque alguien tenga demencia, esa persona puede seguir viviendo a su manera, incluso si su función cognitiva disminuye un poco. Existe una palabra llamada autonomía. Vivir solo sin molestar a otros es la imagen común, pero los estudios sobre discapacidad definen la autonomía de otra forma. La autonomía no significa no depender de nadie, sino aumentar las fuentes de apoyo. Por ejemplo, si una persona en silla de ruedas se encuentra en un edificio que solo tiene escaleras, surge una barrera para esa persona. Sin embargo, si hay una rampa o un elevador, esa persona puede moverse sola y esa barrera desaparece. Es decir, el elevador o la rampa, al tener esas fuentes de apoyo, parece que esa persona es autónoma. Con la demencia es exactamente lo mismo. Incluso si la función cognitiva disminuye, hay cajas de autoservicio y empleados cerca que ayudan o lugares donde entienden los síntomas. Si hay varias fuentes de apoyo así, en una sociedad así, aunque disminuya la función cognitiva, la persona puede seguir teniendo un papel en la comunidad. Esto se llama sociedad amigable con la demencia. De hecho, en Japón también están aumentando los entornos que generan este tipo de conexiones. Se les llama cafés de demencia, donde pueden ir personas con demencia, sus familias y también personas que no tienen relación. Incluso profesionales de la salud pueden asistir a estos cafés y convivir. El término prescripción social se refiere a recetas para conectarse con la sociedad, no a medicamentos. En cuarto lugar, se afirma que tener un propósito es vital para el cerebro. La palabra japonesa ikigai, que significa propósito de vida, está ganando atención mundial y se investiga bajo el término ikigai. Algunos informes señalan que tener un propósito en la vida puede frenar el deterioro cognitivo. Por eso, aunque cuidar los vasos sanguíneos y oídos es importante, si ven a alguien con demencia en la ciudad o en un café naranja o de demencia, no los vean solo como personas que necesitan ayuda. Relacionarse con ellos como socios ayuda a construir una sociedad juntos. Más apoyo significa mayor independencia. Me alegraría que pudieran tener estas palabras presentes en un rincón de su mente. En resumen, el 40% del riesgo de demencia se reduce con hábitos personales y el 60% con apoyo social. Cuando estas dos ruedas se alineen, la demencia dejará de ser desesperanzadora. Preparé un archivo que resume los riesgos de demencia de los artículos que no pude presentar hoy. Incluso para el público en general, el contenido está hecho para que los puntos clave se entiendan fácilmente. Si se registran en la cuenta oficial de Line que está en la descripción y escriben solo demencia, se los enviaré gratis, así que si quieren, aprovéchenlo. Por favor, compartan también lo que ustedes mismos están conscientes en sus hábitos de vida y lo que han sentido. Me haría muy feliz si dejan, aunque sea un comentario en la sección de comentarios. Y si también pueden darle like, eso me motivará mucho. Nos vemos en el próximo video. Como médico general, aprendí de mis pacientes mayores de 70 cómo vivir sin envejecer. Quiero vivir así. Desconocía este estilo de vida. Hay muchas historias de pacientes. Es mejor conversar con amigos que hacer ejercicio, mejor restar medicamentos que sumar. Son lecciones de quienes más saben de la vida. Contiene sabiduría para una vida feliz y saludable a cualquier edad. Consulta la descripción para más información.